esto es Entrevista Verdadera, iniciamos el programa aquí en la red. Lo iniciamos con este libro en la mano, está fresquito, nuevito. Se llama Andinia, la Catedral Antártica, es parte de una trilogía, es la última parte de una trilogía y es del periodista y escritor Francisco Ortega, que nos acompaña esta noche en Entrevista Verdadera. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy bastante bien, bastante ansioso con un libro que tiene 4 días en librerías, así que estamos empezando todo el show de la promoción y las entrevistas. Claro, que tiene que ver con esto, además. Tiene que ver con esto y este es el debut televisivo, es la primera nota televisiva que se hace. Excelente. Así que nos va a traer suerte pues, a todos. Yo pienso lo mismo. Sí. Vamos que se puede. Francisco, ¿por qué una trilogía? ¿Cómo se hace o se proyecta una trilogía? ¿Siempre lo hiciste pensando en que el verbo Kaifman, Logia y Andinia son parte de una trilogía? Mira, en rigor me fui dando cuenta cuando estaba escribiendo Logia. A ver, Logia fue un libro que a mí me tuvo harto tiempo moviéndome, viajando. Que perdón, se vende mucho todavía. O sea, todavía está siempre dentro de los más vendidos. Exacto. Y bueno, tuve que hacer mucho rato investigando, cerca de 6 años antes de ponerme a escribir. Y cuando estaba escribiendo Logia me di cuenta que Logia era un libro que dialogaba en un mismo universo con un libro que yo ya había publicado antes, que se llamaba El Número Kaifman, que es un libro que había publicado en 2006. Y perdón, ¿el número Kaifman? Porque también el verbo Kaifman. Sí, se llamaba El Número Kaifman primero. Ya. Ese libro tenía una segunda parte que estaba inédita. Entonces lo que yo hice en forma paralela a escribir Logia, volví al manuscrito original del Número Kaifman, lo reedité, le agregué la segunda parte que estaba inédita y armé un solo libro con un libro que ya existente, al cual le di el nombre de El Verbo Kaifman. Entonces tenía una primera parte, una segunda parte que en rigor era el libro nuevo y que yo negocié con las editoriales de tal modo que si se publicaba este libro, la idea era después publicar esta precuela, porque no es una primera parte, es una precuela. La diferencia es que básicamente una precuela tú la puedes leer o antes o después o si quieres no la lees porque es parte del universo, pero no es una secuencia obligatoria. Y cuando tenía esos 2 libros era como, ya, claro, todos en 3. Los libros tienen 3 actos, las películas tienen 3 actos, la vida tiene 3 actos. Trilogía es como una cuestión casi mágica, ¿no? Como una cabalística, una aventura en 3 partes. Y tenía mucha investigación que quedó de Logia y que no alcancé a poner en el manuscrito final de Logia. Todo lo que un viaje que tuve por México y que estaba como pendiente. Y claro, hablé con la editora y le dije, ¿sabes qué? Tengo una segunda parte que en el fondo es una suerte de segunda parte de Logia. Ahora una continuación directa, un libro que empieza 10 minutos después en el mundo de Logia, empieza 10 minutos después del que acaba el primer libro y que al mismo tiempo es un libro que pretendo que cierre todo lo que quedó pendiente en Logia y todo lo que quedó pendiente en el verbo Kaifman. Las 3, hay un factor común en los 3 libros, aparte del personaje principal, es la presencia de la ciudad de los Césares. Entonces, la trilogía de la ciudad de los Césares. Y como a Logia le estaba yendo bastante bien, Josefina, la editora, me dice, no, démosle. Así que yo me embarqué en la escritura del primer manuscrito de Andinia, la Catedral Antártica, en noviembre del 2014 y lo terminé ahora a principios de año y ya empezó todo el trabajo de edición, del arte de portada, hasta sacarlo en una fecha. Pensamos primero junio, julio, pero en agosto se cumplen 10 años de la primera versión del verbo Kaifman, que se llamaba El Número Kaifman. Entonces era como también cabalístico, cerrar una trilogía de 10 años. Te permite explicarlo todo más fácil, 10 años después, 3 partes. Ay, perdón, Francisco, pero ¿tú tienes rollo con eso? ¿Con las cábalas, con el misterio? No tengo, pero me gusta cómo suena. Ah, perfecto. Suena, pero alimenta el libro también, alimenta el libro y alimenta además a un tipo de lector que a uno de los tantos tipos de lectores que tiene este tipo de libros, que son los que le gustan los juegos con números y con misterio. Porque tú me dices, ¿qué tipo de lector tiene tanto Logia como Andinia? Es súper variado. Yo cuando publiqué Logia pensaba que mis lectores eran como hombres entre 25 y 45 años que le gustan los misterios y le gusta la historia. Pero cuando empecé a hacer gira con el libro, a ir a librerías, a las ferias del libro, a lo largo de Chile y también afuera, me di cuenta que era totalmente distinto, que en rigor tengo más lectoras que lectores.
de partida las mujeres leen más y que es muy amplio. Me he encontrado con niños de 13 años que leen, que lo están leyendo en el colegio porque sus profesores se los dan en cuarto medio. No, 13 años, muy chico. 16 años, hasta gente de una abuelita una vez en la Feria del Libro. Una abuelita como de 70 años, se sacaba fotos conmigo, quería sacarle fotos con él. Era muy, muy divertido. Ahora, ¿cómo entraste a este mundo, Francisco, de los misterios? Porque el libro tiene, y ya vamos a hablar más en global de esto, Sí. pero quiero particularmente a propósito de la trilogía, entrar a esta temática que tiene que ver. Son libros que uno los lee con mucho placer porque tienen misterio, es una historia, tienen algo policial, también tienen paseo por distintas ciudades, por calles específicas, ir dilucidando cosas, acompañar procedimientos o procesos históricos, hay lados B de la historia, tiene todo esto encima. ¿Cómo te fuiste interesando por este camino para los libros? A ver, la cuestión del misterio y de la historia es algo que a mí me gusta desde chico. Yo creo que lo tengo desde que aprendí a leer. Porque los primeros libros que leí eran los libros de Julio Verne, los libros de aventura, la revista Mampato, que tenía todos estos viajes por el tiempo, tratar en el fondo, de enseñarte de una forma distinta la historia. Todo comienza en ya una forma más profesional el año 2006, precisamente con el número Kaifman, que fue un libro que fue entre una propuesta autoral mía y también un encargo, porque Editorial Planeta entonces quería, cuando aparece el Código Da Vinci, el 2005, como que todo el mundo editorial se volvió loco y quisieron replicarlo. Empezaron a salir un montón de novelas históricas y que mezclaban thriller con historia, y acá también. A mí me llama el entonces editor de Planeta y me dice, mira, estamos buscando un libro de este tipo, ¿te interesaría trabajar en esto? Y yo le dije, sí, déjame buscar una historia. Y yo doy con la historia que me la cuenta mi papá. Mi papá es técnico agrícola y trabaja en la zona de entre Coyipulli y Osorno. ¿Ya? Y ahí estaba todo este mito rural más que urbano, de los tractores Lance que tendrían el tesoro oculto de Hitler. Y a mí me pareció que era una buena historia, y lo primero que yo hice con esa historia fue tantearla. Tenía una ventaja, y entonces yo era el editor de la revista Muy Interesante. Entonces me pauté a mí mismo y hice el reportaje de portada en esta revista y le fue muy bien. Después me junté con el editor y le dije, mira, aquí tenemos el tema, hagámoslo. Ya la novela se va a tratar de esto, ya se escribió el número Kaifman entonces, que se llama así la novela. No la busquen, ya no existe con ese nombre, ahora es oficialmente el verbo Kaifman, pero es la misma novela, es más larga el verbo Kaifman, sí. Termina la novela, se publica, le va bastante bien. En ese año fue uno de los libros más vendidos del 2006. Y yo me quedé con ganas de seguir en el género, porque sentía que el lector había enganchado muy bien, y al mismo tiempo es un género muy divertido porque te permite jugar con el periodismo y con la literatura y también con esos ideales del héroe que uno tiene por dentro de resolver los misterios de la humanidad. Pero yo sentía que en el caso de Kaifman, la novela ocupaba a Chile como escenario, pero el misterio en sí tenía que ver con un misterio más europeo, por llamarlo de alguna manera, que es la presencia de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Y empecé a buscar dentro de la historia de Chile qué temas me servirían para desarrollar una historia de misterio y también una suerte de aventura. Chileno, todo hecho en Chile. Y empecé a hacer muy parecido a lo que hizo Jorge con la historia secreta de Chile, a buscar eventos de Jorge Baradit, de la historia de Chile que me sirvieran para esto. Y también anécdotas. De ahí también salió Mochadik, la novela gráfica que publiqué el 2012 y que se republicó hace poco. Pero fíjate por esas casualidades de la vida, porque la vida tiene más vueltas que una oreja. El año 2010, que yo estaba buscando de qué escribir, me hago cargo de un proyecto que hizo en Las Últimas Noticias que se llama La Historia de Chile en Cómic. Y en ese proyecto teníamos asesores de los institutos de historia de la Chile y de la Católica. Y hubo un problema entre las visiones históricas, de estas dos visiones históricas que son bastante distintas, Sí. cuando tomamos el tema de la masonería en O'Higgins y la presencia de la logia lautarina. Yo dije, acá hay un conflicto historiográfico interesante, y acá puede haber algo donde encontrar una suerte de crisol para la historia. Y ahí me metí a investigar lo de la logia lautarina y las sociedades secretas en la historia de Latinoamérica, y ahí salió logia, y de logia rebota hacia Andinia.